Vamos a continuar con el tema en esta mañana que traemos de la carta, el estudio versículo a versículo de la carta que Pedro escribió a los expatriados, pero que hoy todavía tiene vigencia, tiene relevancia en nosotros. Dice el versículo 10 y 11: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otra versión de este mismo texto dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y los establecerá. Y una versión parafraseada de una versión griega dice: pero el Dios de toda bondad inmerecida, habiéndolo llamado a ustedes hacia adentro de su esplendor eterno en el ungido, es decir, en Cristo, habiendo sufrido un poco, Él os completará, os establecerá firmemente y os hará fuertes y os consolidará. Hermanos, estas son palabras muy seguras. Estas son palabras que nos llenan a nosotros de confianza, al saber que esta obra no está en nuestras manos. Esta obra no es del hombre. Esta obra no es de una organización. Esta obra no depende del esfuerzo humano, del intelecto humano. Dios se ha propuesto en sí mismo, como leíamos ahora en Filipenses 1:6, empezar la obra y terminarla. Dios se ha propuesto perfeccionar a esos que conoció en la eternidad pasada, que los llamó, que los justificó, los glorificó, dándolo por hecho, como dice Romanos 8 del verso 28 en adelante. A lo largo de las Escrituras, hermanos, en todo el proceso de la salvación, de forma constante nosotros podemos percibir en todas las Escrituras el agente salvador, en este caso Dios, el medio de la salvación, en este caso Jesucristo, y el objeto de la salvación, el hombre. Dicho de forma resumida, vamos a encontrar en las Escrituras que las Escrituras tienen un gran tema que abarcan los 66 libros: Dios, hombre y salvación. Ese es el tema céntrico de las Escrituras. El propósito de Dios desde la eternidad es salvar al hombre por gracia. Entonces, después de conocer a lo largo de estos capítulos que hemos venido estudiando, de conocer nuestra responsabilidad mostrada en la responsabilidad que tienen los ancianos, los líderes y toda la iglesia en general, Pedro les ha venido hablando a ellos a lo largo de cada versículo, de cada capítulo de este libro. Ahora el apóstol muestra la magnífica obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hace 15 días, hace 8 días hablamos de nuestra responsabilidad humana, lo que nosotros debemos hacer. Pero ahora vamos a hablar de la obra soberana de Dios en esa salvación. Nosotros tenemos una participación, pero esa participación es en razón a que estamos en Cristo, y esa participación es con la ayuda de Él mismo. Entonces miremos en primera instancia la obra de gracia de Dios que aparece en el versículo 10. Dios es quien hace todo, absolutamente todo, por gracia. Por gracia sois salvos. Eso es lo que dice el apóstol. Lea el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. Aquí el autor no es el hombre. Aquí el ejecutor no es el hombre. Aquí el que produce todo es Dios, más el Dios. Va a mostrar con esto que Él es el que ha de producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué podemos decir de esa gracia, de ese Dios soberano? Esa gracia divina que Él tiene.
Hermanos, no es otra cosa que la disposición de Dios de tratar con sus criaturas, no según sus méritos, no según el valor que ellos tienen, sino según su propia amabilidad abundante. Es decir, Dios no está haciendo algo por el mérito que nosotros hemos hecho, por las obras que nosotros hemos hecho, por la capacidad que nosotros tenemos, por tantas cosas que nosotros pudiéramos esgrimir, sino que Dios ha hecho lo que ha hecho en razón a su amabilidad abundante y a su generosidad para con nosotros. Esa es la gracia de Dios. Su gracia se encuentra plasmada a lo largo de todas las Escrituras. Pero hay un salmo precioso, Salmo 145, el verso 8, que muestra esa gracia, esa bondad de Dios. Dice el verso 8 y 9: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras, incluidos los malos, incluidos los impíos, incluidos los no regenerados. Pastor, ¿cómo así? Sí, es que aún a los malos, aún a los impíos no regenerados, sobre ellos actúa también la misericordia de Dios, porque Él les hace salir el sol, les hace caer la lluvia, hace que produzca la tierra y los sostiene y les da aliento de vida. Si Él quisiera, les quitaría el hálito de vida y dejarían de ser al instante, pero en su misericordia Él les da vida y les da el sustento. Dice el texto entonces al final: y sus misericordias son sobre todas sus obras. Esa gracia de Dios, esa gracia del Dios Todopoderoso, también quiere decir que Él es compasivo, que Él es perdonador, que Él es paciente, que Él es tierno, que Él es benevolente con sus criaturas. Como dice el Salmo, que así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Ese Dios perdonador, que dice la Biblia que perdona desde la primera hasta la cuarta generación aún de los que le aborrecen. Ese Dios paciente que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese Dios tierno y benevolente que no nos paga a nosotros conforme a nuestras obras, sino que ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones, así como está lejos el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras maldades y se ha olvidado por completo de nuestros pecados. Ese Dios es el Dios de toda gracia que está haciendo la obra en nosotros. Lo que Pedro está indicando aquí entonces es que Él, el Dios de toda gracia, es la fuente principal de toda gracia. Es una fuente sin medida que fluye todo el tiempo, que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No hay un pecado que pueda sobreponerse, que Dios en su bondad y en su misericordia, si un pecador reconoce su condición, si un pecador reconoce su pecado, es una fuente inagotable de gracia. Él da gracia sobre gracia, dice la Escritura. Esa gracia se mantiene de acuerdo al contexto que hemos venido leyendo. ¿Cómo actúa esa gracia en nosotros? Y lo que Pedro indica entonces, que Él es la fuente, lo dice el apóstol Juan en otras palabras. Mire lo que dice Juan capítulo 1, el versículo 16. Lea conmigo por favor, Juan 1, 16. Dice la Escritura: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Todas las mañanas al despertar, Dios nos está infundiendo ¿qué? Gracia. Gracia sobre gracia, sin medida. No es un Dios mezquino, no es un Dios que retiene, no es un Dios que está haciendo partícipes a sus criaturas de su misericordia y a sus hijos de su gracia. Y esa gracia se ha venido manifestando en nosotros a lo largo de toda nuestra vida cristiana, desde el momento en que nosotros fuimos salvados por Él. Ahí comenzó esa obra salvadora, esa obra de gracia.
¿Y cómo se ha mostrado en nosotros? Vuelva al capítulo 5, el verso 1. Mirando el contexto, esa gracia se ha manifestado en nosotros cuando nos ha hecho partícipes de su gloria. Eso es gracia. O sea, el hecho de que nosotros, pecadores caídos, a Él le haya placido hacernos partícipes de su gloria, eso es pura gracia. Dice el versículo: participantes de la gloria que será revelada. A Él le plació participarnos a nosotros de ello. Pero también gracia encontramos cuando ha colocado ancianos y líderes para que apacienten la grey de Dios. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Eso es un don de gracia. Es decir, no nos deja a la deriva, sino que ha colocado ancianos y líderes para que guíen el rebaño. Eso es un don de gracia. Pero también vemos la gracia de Dios cuando nos ha hecho partícipes de los galardones y nos ha prometido galardones en esta carrera. Dice: recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, a Él le ha placido no solamente perdonarnos, sino hacernos partícipes de esos dones inefables. Nos ha dispensado gloria cuando nos promete que seremos exaltados a su debido tiempo, que ahora estamos pasando en este mundo y que seremos afligidos, pero nos promete a nosotros que seremos exaltados a su debido tiempo, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Eso es gracia en nosotros. Nos ha dispensado su gracia cuando nos cuida. La Biblia dice: Él tiene cuidado de vosotros. Eso es gracia. Pero además de eso, nos guarda del maligno. La Biblia dice: al cual resistid firmes en la fe. Todo, absolutamente todo eso es gracia. Y si no fuera suficiente con eso, entonces dice el versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Pregunto, ¿qué necesidad tenía Dios de llamarlo a usted y a mí a participar de su gloria eterna? Ninguna. Pero Él en su gracia lo ha considerado. Nos llamó a su gloria eterna. Todo por gracia. No hay absolutamente ningún mérito en nosotros. Eso entonces nos lleva al segundo planteamiento: participantes de su gracia por nuestra posición en Cristo. Mire lo que dice el versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pastor, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque usted está en Cristo. No es porque usted sea de una estirpe, no es por su familia, no es por su apellido, no es por su posición. No, es única y exclusivamente por una razón: es que usted está en Cristo. Esa es la razón por la cual Dios dispensa toda su gracia en aquellos que están en Cristo. No nos mira a nosotros, nos mira a nosotros a través de Jesucristo. Cristo se convierte como en ese filtro, como en ese vidrio transparente, diáfano, cristalino, por el cual el Padre nos ve a nosotros. Y cuando nos ve a nosotros o contempla a nosotros, nos ve en Cristo. Por eso esa gloria o ese llamado a la gloria eterna se da sí o sí por aquella razón, y es que estamos nosotros en Cristo. En Cristo. Nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Y usted y yo no podemos olvidar eso. No podemos olvidar eso. Porque a veces nosotros pensamos que es por nosotros. Ay, Dios como me ama. Sí, es verdad, nos ama mucho. Pues nos ama tanto que entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo por nosotros. Lo más precioso para Él, su unigénito. Ahora, Paul Washer, hablando acerca de esa posición nuestra en Cristo, dice estas palabras: Dios ha manifestado su gracia desde la caída de Adán. En el momento en que el hombre peca, Dios muestra su gracia y los vistió y les dio vestido de pieles, e inmediatamente les dio una promesa. Génesis 3:15:
la promesa, el protoevangelio, automáticamente eso es gracia. La gracia la encontramos desde Génesis. Algunos que dividen los tiempos de la escritura en dispensaciones, diciendo que hay dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la gracia y el gobierno milenial a futuro. Digamos que dividen el tiempo para entenderlo mejor, pero en realidad, hermano, la gracia de Dios siempre ha habido desde el principio, desde el instante mismo en que Dios vio al hombre caído, inmediatamente le dispensó ¿qué? Su gracia. Aún habiéndole dado la ley, escuche esto, cuando Dios dio la ley al hombre en el Antiguo Testamento, fue el resultado de su favor inmerecido y de su gracia. La ley, escúcheme bien, la ley es un don de gracia. ¿Sabe por qué? Porque la ley nos lleva a Cristo, que es el dispensador de la gracia. Todos esos actos de gracia que vimos en el Antiguo Testamento, esa manifestación de gracia, o todas esas figuras de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, quedan eclipsadas, quedan opacadas frente a la máxima expresión de gracia que Dios un día manifestó a través de su Hijo. Es decir, todos los actos que Dios hizo en la antigüedad quedan eclipsados frente a la gracia máxima de haber mostrado a su Hijo unigénito, de habernos entregado a su unigénito, a su Hijo amado, en quien tiene complacencia, nos lo entregó. Y esa máxima expresión de gracia la encontramos en Jesucristo. En San Juan capítulo 1, el verso 17, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Toda la plenitud de la gracia está ¿en quién? En Cristo. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si usted quiere ver la máxima expresión de amor de Dios, mire a Cristo. Si usted quiere ver la máxima expresión de misericordia de Dios, mire a Cristo. Si usted quiere ver la máxima expresión de gracia de Dios, mire a Cristo. Si usted quiere ver la máxima expresión de Dios y de justicia de Dios, mire a Cristo. Cómo Dios lo hizo pecado por nosotros para que Él siga siendo el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Todo está en Cristo. Por eso Pedro dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, entonces después que hayáis padecido, Él va a terminar la obra en ustedes, pero es para los que están en Cristo. Nuestra unión con Cristo es lo que cuenta aquí. Y eso nos lleva, hermanos, a tener también en cuenta que muchos creyentes hoy creen que son aceptos delante de Dios porque participan de una liturgia o porque asisten a una congregación. La pregunta no es dónde asistes o dónde te congregas. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Porque hay cristianos o creyentes que aún asistiendo a una congregación aún no están en Cristo. Y todo lo que recibimos de parte de Dios se genera es a través de su comunión con Cristo. El pastor Sinclair Ferguson dice estas palabras: en Cristo es una expresión ignorada pero crucial que la Escritura usa para describir la vida cristiana. A los cristianos se les define de muchas maneras: los del camino, los santos, cristianos. De muchas maneras se les dan calificativos, pero el máximo calificativo que el apóstol da a través de sus 13 cartas y el sello de distinción de los creyentes es los que están en Cristo. La humanidad se divide en dos: los que están en Cristo y los que no están en Cristo. La eternidad se define para aquellos en los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Pare de contar. No se va a definir por qué denominación o en qué denominación estás. Es importante, claro, y estar en Cristo definirá eso, pero Dios mira lo más importante es: ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Al estar unidos a Jesucristo, entonces los creyentes se conforman a la imagen de Él y nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios.
los que están en Cristo. Es a través de la unión con Cristo que los creyentes experimentamos las riquezas del Evangelio. ¿En quién? En Cristo. Todas las riquezas están en Cristo. Dicho en otras palabras, como Pablo lo dijo a los Efesios, en todo el libro de los Efesios encontramos los beneficios de estar en Cristo. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo dice, celebra la realidad de que los creyentes que alguna vez estuvieron muertos en sus delitos y pecados, ahora han resucitado a una vida nueva por estar en Cristo. En el capítulo 3 de Efesios, Pablo habla de lo maravilloso que es tener los ojos abiertos para contemplar los propósitos de Dios por el hecho de usted estar en ¿quién? En Cristo. En el capítulo 4, Pablo a los Efesios profundiza en la unión recíproca de unos con otros, que somos parte de un mismo cuerpo, con una cabeza que es Cristo. Usted hoy hace parte de una iglesia, ¿por qué? Por el hecho de estar en ¿quién? En Cristo. El impacto que nosotros generamos, según el capítulo 5 de Efesios, se genera es porque nosotros estamos en ¿quién? En Cristo. Y la capacidad que nosotros tenemos hoy de repeler los ataques del enemigo y la guerra espiritual es única y exclusivamente porque nosotros estamos en ¿quién? En Cristo. Quiere decir que todos los beneficios y la participación y el recibir la gracia de Dios es porque usted está en ¿quién? En Cristo. Juan Calvino dijo estas palabras: mientras Cristo está lejos de nosotros y nosotros apartados de Él, todo cuanto padeció, todo cuanto hizo por la redención, por el linaje de los hombres, no sirve para nada. Una persona que no está en Cristo no lo cobijan los beneficios de la obra redentora. Una persona que no está en Cristo no puede reclamar absolutamente nada. Una persona que está en Cristo tiene todos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Pero hay que tener esa posición. En tercera instancia, hermanos, Dios es quien termina la obra. Recuerde, no es el esfuerzo suyo, es Dios actuando en usted. Pues Él es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vayamos allí al versículo 10, en la última parte. Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? El Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione. Lo que Pedro tiene en mente en este momento, cuando le está hablando a la iglesia, él está haciendo memoria de las palabras que el Señor le dijo cuando le dio la orden de que apacentara sus corderos, sus ovejas. En el momento en que Jesús le dice a él: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que no falte tu fe, y luego de que hayas pasado, ve y confirma ¿a quién? A tus hermanos. Lo que Pedro tiene en mente aquí es lo que dice Lucas 22:31. Vaya allí por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 22, el verso 31. O sea, Pedro está escribiendo esta carta, pero se está acordando de las palabras que le dijo el Señor respecto a su ministerio. 22:31. ¿Por qué Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Por qué lo dice? Porque es que el Señor le dijo a él: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Había vivido esa experiencia, había caído incluso en la trampa del enemigo al negar a Jesús 3 veces. En algún momento se creyó más justo que Dios al decirle a Jesús: no vayas a la muerte, no vayas a morir. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque estaba siendo usado, porque no pones tus ojos en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Por eso Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a él: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a qué, como a trigo. Y por eso escribe la carta y dice: hermanos, estén sobrios y vigilantes, porque el enemigo anda buscando a quien devorar como león rugiente.
Pero ahora, ¿qué tiene en mente cuando dice que el Dios de gracia nos va a perfeccionar? Lea el versículo que continúa, verso 32. Pero yo he rogado por ti, ministerio sumo sacerdotal de intercesión de Cristo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma ¿a quién? A tus hermanos. Después de que haya sucedido todo, tú mismo vas a ir ¿a qué? A confirmar a tus hermanos. ¿Y qué es lo que Pedro está escribiendo aquí? El mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro ya había vivido la experiencia de haber sido zarandeado como a trigo, y ahora lo que va a hacer a través de esta carta es a confirmar a cada uno de nosotros. Así que mientras el creyente es atacado por el enemigo, es acorralado por el enemigo, Dios lo que está haciendo es perfeccionándonos a nosotros en el momento de persecución, de prueba. Mientras el enemigo nos está buscando para devorar y nos está persiguiendo y nos está trayendo incluso muchas aflicciones a través de muchas pruebas que el Dios en su soberanía le permite hacer, Dios está obrando en nosotros y perfeccionándonos a nosotros. Dios mismo debe hacerlo en nosotros, y no por medio de otra cosa, sino Él mismo. ¿Cómo lo va a hacer? Vuelva allí a Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo nos va a perfeccionar? ¿Cómo nos va a afirmar? ¿Cómo nos va a establecer? En el versículo 5 del capítulo 5, lo va a hacer a través de la sumisión. A través de la sumisión, Él nos va a perfeccionar. Dice el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Cómo nos va a perfeccionar Dios? A través de la sumisión. Así nos perfecciona. O sea, no espere una luz que venga de lo alto y usted se ilumine, o un ángel que venga y le traiga un mensaje diferente. No, no. Vaya al contexto del texto y encontrará las formas en que Dios lo perfecciona a usted. Y no son cosas sacadas de otro lado, sino que están allí mismo en el texto. Verso 5, lo va a hacer a través de la ¿qué? De la sumisión. Lo va a hacer a través de la humillación. Así nos va a perfeccionar a nosotros. Verso 5 y verso 6. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. Así es que lo va a perfeccionar a usted y me va a perfeccionar a mí. ¿Qué más va a hacer con nosotros para perfeccionarnos? Verso 7, lea conmigo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. ¿Cómo nos va a perfeccionar? A través de la confianza. Porque imagínese usted un creyente desconfiado de la gracia de Dios, un creyente desconfiado del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Pero Él permite que nosotros seamos probados y nos dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él sabe tener cuidado de ustedes. Es decir, confíen, confíen, así nos perfecciona. Verso 8, nos perfecciona colocando en nosotros una mente sobria. Dice el versículo 8, sed sobrios. Así nos perfecciona, a través de la sobriedad, a través de ser hombres y mujeres que son lúcidos espiritualmente. El versículo 8 y 9, a través de mantener una defensa vigilante. Así nos perfecciona Dios. Verso 8 y 9, velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A través de velar y a través de confiar y a través de tener una mente sobria, nos va ¿qué? Perfeccionando. Verso 10, nos va perfeccionando a través de la esperanza. De la esperanza. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. La esperanza que tenemos es la que nos mantiene firme.
Y finalmente en el versículo 11 nos perfecciona a través de la adoración genuina. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces no son cosas que se salen del contexto, no. Dios nos perfecciona a través de la sumisión, la humildad, la confianza, una mente sobria, una defensa vigilante, una esperanza constante y una adoración genuina. Dios nos está ¿qué? Perfeccionando. El aliento aquí, hermano, final es que Dios emplea en muchas ocasiones la prueba. ¿Para qué? Para educarnos, para moldearnos, para formar nuestro carácter. Porque le tengo un dato: Dios nos está instruyendo para reinar. Repito, Dios nos está instruyendo ¿para qué? Para reinar. ¿Cómo cree usted que se forma un rey? ¿Cómo cree usted que se forma un príncipe? ¿Qué hay que hacer? Si esa persona a futuro va a tener responsabilidades en un reino, ¿cómo es formado un rey? ¿Cómo es formado un monarca? ¿Cómo es formado un príncipe? ¿Cómo lo forman? ¿Cómo debe ser el carácter de esa persona? ¿Cómo deben de ser sus decisiones? ¿Cómo deben ser sus pensamientos? ¿Cómo deben ser sus actos? ¿Cómo deben ser sus palabras? ¿Cómo deben ser? Lo que Dios está haciendo hoy es instruyendo hombres y mujeres para reinar. Entonces no pueden ser unos pusilánimes, gente que anda en ebriedad mental, que no tienen definidas las cosas. Dios nos ha metido en un proceso de perfeccionamiento porque está formando reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y eso que Él hace entonces, última parte del versículo 10, dice: Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y Él mismo os establezca. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Que las pruebas hacen idóneo al creyente. Las pruebas, el crisol, le suplen los elementos necesarios de su carácter para hacerlo espiritualmente maduro. Dios está formando la madurez en nosotros. Perfeccionar implica entonces un progreso, que se vea el progreso en usted, el crecimiento. Pero dice también la Escritura que Él lo afirme a usted. Hay creyentes que uno ve a lo largo del tiempo y no ve que se afirman. Son como la ola que un día van, otro día vienen y no se afirman. En este proceso Dios lo que está haciendo es afirmando al creyente. La prueba hace a los cristianos más estables y más capaces de resistir, aún bajo presión. Nos está formando. Nos fortalecerá para persistir y nos establecerá. Aquí está hablando de un fundamento, que usted y yo estemos arraigados y cimentados en Él. Es inevitable el sufrimiento en la vida cristiana, porque ese sufrimiento en muchas ocasiones producirá en nosotros ¿qué cosa? El carácter, la fuerza, la ecuanimidad, y afinará nuestra fe, nos ajustará el carácter, nos dará confianza, fortaleza y establecerá al pueblo de Dios donde debe de estar. Es a través de todo ese proceso que Dios está haciendo, de principio a fin, que Dios nos está ¿qué? Fortaleciendo. Ahora, la última parte de este texto, en el verso 11, entonces muestra el propósito final de Dios. ¿Cuál es el propósito final de Dios en todo este proceso? Léalo conmigo, por favor, verso 11. A Él y solo a Él, y nada más que a Él, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pedro está irrumpiendo en una doxología, en una alabanza, al ver la persecución, la prueba, el vituperio que están pasando, pero entender que en medio de todo ese revuelto que ellos no entendían en muchas ocasiones, Dios está ¿qué? Perfeccionando, puliendo, afirmando, fortaleciendo, estableciendo, dando la medida que Él necesita. A Él sea el poder, a Él sea el dominio. Lo que Dios quiere mostrar aquí, y no solamente a la iglesia, sino a los principados y a los seres espirituales, es que Él, hermano, tiene el poder para mantener el control en su pueblo
y tiene el poder para que en medio de la dificultad Dios está trabajando en nuestro carácter y en la forma en que nosotros hoy estamos creciendo en Él. Lo que Dios quiere mostrar aquí es mostrar su dominio y mostrar su gobierno. Que aunque el enemigo parece un león rugiente, Él tiene el control. Él tiene el dominio. Dominio y poder manifestado en el perfeccionamiento de usted y el perfeccionamiento mío. Por extrema que parezca la situación, por contraria que parezca la situación, Dios está trabajando, perfeccionando y utilizando cada hecho, cada momento, cada situación para bien de nosotros. A la vista maravillosa de Dios, nosotros en esa persecución y en ese sufrimiento tenemos que reconocer que Dios sigue en control de todo y que lo que está haciendo es dándonos la medida. Por eso Pedro termina diciendo estas palabras en el verso 11: a Él y solo a Él, al que utiliza aún lo más difícil, las pruebas, las dificultades, a Él sea el dominio, sea el poder, sea la gloria por los siglos de los siglos. Pedro está demostrando que su dominio, que el poder está por encima de las circunstancias y que Él cumplirá su propósito al final de todo en nosotros. Vaya finalmente allá a Romanos capítulo 8 para que lo miremos en palabras del apóstol Pablo, texto conocido. Y es un paralelismo que hay aquí. Pedro está demostrando que ese dominio y ese poder está por encima de toda circunstancia y que finalmente Dios cumplirá su propósito final en nosotros. No nos dejará a medias, no nos dejará a medias. Si te salvó, si te conoció, te llamará. Si te llamará, te justificará. Si te ha justificado, te santificará. Y si te santifica, entonces te glorificará. Nada se quedará a medias. Verso 28. Mire la convicción, es una convicción apostólica y sabemos. Es lo mismo que Pedro está diciendo aquí: Dios de toda gracia os santifique por completo, os perfeccione, que termine la obra. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Mire la obra completa de Él. Porque a los que antes conoció, entonces también los predestinó. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Exactamente lo mismo que está diciendo Pedro, que fuimos llamados en Cristo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá estorbar esta obra de perfeccionamiento? Nadie la puede estorbar. Versículo 32, el que no estimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Refiriéndose a quién, al enemigo, al adversario. ¿Quién los va a acusar a ellos? ¿Quién los va a condenar a ellos? ¿Quién los va a estorbar a ellos? Entonces Pablo en el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Verso 37, antes de que sucedan todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes de que sucedan y después de que sucedan, y aún en el momento, nosotros somos más que vencedores por medio del que nos amó, Cristo. Ahora dice el verso 38, lea conmigo: por lo cual estoy ¿qué? Seguro. ¿Sabe que esa es la seguridad de la salvación? Esa fue la misma seguridad que tuvo Pablo, que tuvo Pedro y que tuvo Juan y que tuvieron todos los creyentes del primer siglo, y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener hoy. Estamos seguros ¿de qué? De que ni la muerte,
que la muerte es lo más extremo que le puede pasar a un ser humano, que se muera. Pero aún en la muerte Él está seguro. La vida, ni ángeles, ni principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad que tenía Pablo, esa es la seguridad que tenía Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que lo llamó a ustedes a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, entonces Él mismo, exactamente lo mismo, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Es exactamente lo mismo que Pablo está diciendo a los romanos. Esa es la firmeza que hoy tenemos. Así que, hermanos, Dios está mostrando aquí, a través de estos textos de este libro, su dominio, su poder, que hoy están por encima de cualquier circunstancia y que Él cumplirá, escúcheme bien, cumplirá sí o sí su propósito final en nosotros. Le invito a estar en pie, tenga la bondad en esta mañana. ¿Ha dudado usted de su salvación en algún momento? ¿Ha creído usted que Dios lo ha desechado por X o Y circunstancia o pecado que haya cometido? Él ha dejado un recurso. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, eso es a prueba de todo. Esa salvación está en manos de ¿quién? De Él, no de mí. Escúcheme bien, es una doctrina fundamental aquí. Esa salvación no está en manos mías, está en manos de ¿quién? De Él. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Y ese mismo Dios de toda gracia entonces los va a perfeccionar y los va a establecer y los va a dejar finalmente como un producto final para presentárselos a ¿quién? A sí mismo. Esa salvación depende de Él, no depende de mí. Pastor, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No, porque si te justificó también te santificará y hará que camines, porque la obra es de Él de principio a fin. Vamos a orar dando gracias a Dios por esa obra completa que hoy tenemos nosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por esa obra completa que tú llevaste a cabo a través de Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque esa salvación no está en nuestras manos. Pues si quedara en nuestras manos, la perderíamos al instante la perderíamos. Porque el enemigo, que es astuto y que es engañador, y nuestra condición pecadora no podrían sostener esta salvación. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, porque ahora esa obra está 100% en tus manos, Padre. Porque tú has prometido que aquellos que conociste en la eternidad pasada los llevarás finalmente a la glorificación en la eternidad futura, y que absolutamente todo el proceso de principio a fin estará en tus manos, y el mismo Dios de paz, no otro, no nosotros, el mismo Dios de paz nos santificará por completo, nos perfeccionará, nos establecerá en Cristo. Gracias, Padre, en esta mañana. Te pedimos también por un amigo en esta hora que aún no haya entregado su vida a Cristo, que pueda reconocer esa obra salvadora y que reconozca que todos, absolutamente todos los beneficios de gracia se encuentran estando en Cristo. Que pueda hoy reconocer a Cristo como Señor soberano, como Rey y Salvador de su vida, y pueda disfrutar de los múltiples beneficios que hay en Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.